En el vídeo anterior nos habíamos quedado en la conexión que se establecía entre la performance y la clase. Si seguimos avanzando en la película, veremos que nos encontramos ante un segundo diálogo. Antes veíamos cómo Emma hablaba con la trabajadora social o la psicóloga, ahora vemos cómo por primera vez nos introducimos en lo que sería la vida afectiva de la protagonista. Es interesante, de nuevo plano frontal, de nuevo los personajes aplastados a fondo de plano, lo cual va a tener mucho que ver con la manera en la que se desarrollan los afectos. Se desarrollan de entrada mediante un salto de montaje. Tenemos a Emma en contraluz, iluminada por esa especie como de planeta azul del fondo, y de pronto saltamos a un plano que aparentemente en escala es muy parecido, que es el plano de Gastón. La conversación entre Gastón y Emma, esta primera conversación, digamos, rodada de manera frontal y además muy salvaje en lo que toca a diálogo, está compuesta por dos planos, sobre todo, aunque luego vamos a ver que se aproxima la cámara, dos planos que tienen una escala muy particular. Si nos fijamos, los planos no están contextualizados mediante montaje, es decir, hemos llegado directamente a estos dos planos, no sabemos muy bien ni dónde están, ni de dónde salen, no sabemos qué espacio es, no tenemos ningún tipo de plano que suture ese espacio, sino que parecería, esto es una idea que le debo a Eduardo Guillot, parecería que están como de alguna manera deslocalizados, es decir, como si pudieran pertenecer a tiempos diferentes y a espacios diferentes, que esto tiene que ver con la propia narración de la película, porque en este momento nosotros como espectadores estamos intentando entender qué es lo que ha pasado ahí y simplemente estamos como recuperando piezas de un puzzle que no sabemos montar. Estos diálogos están introducidos in media res, es decir, no sabemos cómo ha empezado esta conversación, no sabemos cómo acabará, no tiene un detonante. Por ejemplo, minutos después sí que hay una conversación que tiene un detonante, que es el encontrar esta especie como de gato metido en el congelador, y eso hace que se dispare una conversación aparentemente similar, aunque no similar del todo, como ya veremos en lo que tiene que ver con la posición de cámara. Sin embargo, esta otra conversación no sabemos prácticamente ni de dónde sale, y es muy interesante que si nos fijamos, aquí Larraín se está apropiando explícitamente de un código visual que parece casi más cercano a la entrevista periodística, es decir, tenemos al personaje situado en un espacio perfectamente localizado en centro de plano, con de nuevo encuadre abierto a izquierda y a derecha, casi como soltado ahí en medio, sin profundidad de campo. Es decir, realmente aquí parecería que estamos como asistiendo a una quiebra del lenguaje cinematográfico a favor de un cierto lenguaje televisivo, idea que por otro lado se mezcla evidentemente con lo que estamos viendo en el hilo conductor de las distintas digamos secuencias, que es esa performance en la cual pues también estamos asistiendo a algo que no es cine, sino que es en este caso danza filmada. ¿Qué es lo que lo convierte en cine? Pues lógicamente el uso del montaje, es decir, la manera en la que se va narrativizando todo esto que vemos. De hecho, hay un corte, es decir, se atraviesa algo en la conversación y cuando se ha atravesado ese algo, recuperamos este espacio de nuevo en 180 grados y de nuevo, digamos, ahora sí en un rostro más cercano, en un plano más cercano. Plano que además, esto creo que es interesante, muchas veces clava la mirada en el espectador. Es decir, si nosotros separamos lo que sería el vector de mirada de estos dos personajes y vemos cómo está construida la mirada vectorial de estos dos personajes, nosotros estamos en el medio, pero claro, es que no tenemos un plano que nos suture, no tenemos un plano que nos dé una contextualización. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque en el momento en el que Emma dispara su plan, esto cambia. Es decir, el resto de diálogos van a empezar cada vez, según va avanzando el plan de Emma, a quedar más y más contextualizados y se va a romper esa relación con el eje de la cámara. Por ejemplo, voy a poner dos ejemplos concretos. El primer ejemplo, que es el del encuentro, el primer encuentro romántico con la abogada, es un plano que arranca directamente de este plano de contexto. Aquí ya sabemos dónde estamos. Es verdad que es un plano que se basa en la profundidad, que además es un plano bastante sórdido porque es el comienzo de la maquinación de la protagonista, pero estos dos planos de ellas dos ya no están centrados directamente sobre la nada, sino que tienen un plano compositivo medio que sitúa el espacio en su lugar. Esto evidentemente es interesante, pero más interesante todavía es ver que aquí las miradas de las dos mujeres ya no van a cámara, es decir, aquí sí que tenemos un plano contra plano, es decir, muy forzado, muy pegado al eje, pero sí que es un plano contra plano con todas las de la ley.
Si damos un salto adelante y nos vamos, por ejemplo, al primer encuentro sexual entre el bombero y Emma, vemos que se repite exactamente el mismo código, si bien aquí hay algún matiz en montaje, porque la escena arranca directamente sobre ella, además es muy interesante porque es ella situada con lámpara a la izquierda y espejo al fondo, ella como elemento especular que se ofrece a la mirada fascinada de él, se va acercando a la cámara, él hace movimiento en espejo, se va acercando también a la cámara, y una vez que los dos ya tienen su posición clara en la escena, él también tiene un espejo detrás, vemos que en realidad lo que hay es un juego de apariencias que está poniendo en duda un poco todo lo que tiene que ver con el encuentro sexual entre los dos, de esto hablaremos en otro vídeo. Una vez que están ya situados en plano y ya hemos entrado en la norma de la conversación, vemos como hay primero un plano de alejamiento que ya nos permite ver algo más del espacio, vemos cómo se va concretando, se va complejizando cada vez más, y finalmente este plano central que es muy interesante, donde ya aparecen ellos dos situados tal y como suelen estar situados los personajes en el resto de la película, pero que es un plano falsamente simétrico. ¿Por qué digo falsamente? Porque evidentemente no puede ser simétrico porque esa relación sexual no es una relación basada en deseo, es todo un plan maquinal de ella. Pero es muy interesante porque si nos fijamos, vemos que tenemos esas dos ventanas que componen igual, esas dos lamparitas que componen igual, los dos vasos en la mesilla que componen igual, y de pronto a la izquierda, rompiendo la lógica simétrica de plano, esa especie como de lámpara que si nos fijamos tiene como una sombra que parece un vampiro, una serie de murciélago que se proyectará sobre la pared. Y que además, esto es importante, nos llama mucho la atención porque cromáticamente en colorimetría funciona de manera diferente. Es decir, el dominante de una parte del plano será verde, en este caso nuestros ojos también se irán a esa especie como de sombra, que en realidad es una proyección de la propia maniobra de Emma sobre el bombero, para generar esa especie como de sordidez. Es muy interesante, ya digo, esta idea de cómo se utiliza el verde en los encuentros sexuales y cómo se utiliza el verde en los momentos de intimidad. Luego vamos a ver también, esto se repite, por ejemplo, en el encuentro sexual con la abogada, de tal manera que hay una rima donde ya se anticipa lo que va a ocurrir al final de la película, donde vemos como el color de la fascinación que Emma va tejiendo sobre los cuerpos es ese verde neón, que va como hilvanándolo todo, ¿no? Y desde luego vemos como cada vez estamos más lejos de las conversaciones rodadas frontalmente sin eje, sino que todo el espacio se ordena directamente sobre normas algo más cercanas al raccord. ¿Por qué? Porque hay una narrativa fílmica mucho más sólida.